Olá, meu amigo, minha amiga, qué bueno estar contigo una vez más en este momento en que reflexionamos en la palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar en Isaías capítulo 6. Antes vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabiduría para comprender tu palabra y también para practicarla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en fin, llegamos al capítulo 6 de Isaías. ¿Y por qué digo en fin? Porque acá, en Isaías 6, encontramos el llamado de Isaías. Y es interesante porque el llamado de Isaías no ocurre en el capítulo 1, sino en el capítulo 6. El capítulo 6, que fue cuando Isaías recibió el llamado del Señor, ocurre en el año 740, 739 antes de Cristo. El versículo 1 dice, el año en que murió el rey Usías. Por eso podemos identificar la fecha. Y el rey Usías ha reinado por 52 años. Exacto en el año en que él murió, entonces Isaías tuvo la visión con el llamado del Señor. Y es interesante que Isaías dijo, vi yo al Señor, que es una confirmación del llamado de Dios. Y este llamado ocurre con la presencia de ángeles. Por ejemplo, el versículo 2 menciona serafines, los mismos ángeles que también aparecen en Apocalipsis, capítulo 4 y el versículo 8. Estos ángeles serafines que aparecen acá en este lugar son seres celestiales que rodean el trono de Dios. Y es interesante porque ocurre acá una declaración muy importante en el versículo 3. Dice la Biblia, y el uno al otro daba voces diciendo, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles mencionaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es interesante porque esta repetición de la palabra santo muestra la total santidad de Dios. Esta repetición de la palabra santo es un superlativo que enfatiza acá la trascendencia de Dios. Pero la repetición de la palabra santo también puede apuntar para un Dios que es uno, pero al mismo tiempo es tres personas. Puede apuntar para la Trinidad. Y esto se confirma, por ejemplo, en el versículo 8, cuando Dios hace el llamado para Isaías. Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Viste que aparece la palabra en el plural? Por nosotros. Bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? La santidad de un Dios que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también acá algo que yo quisiera hacer hincapié en el versículo 5. Aparece acá un ay. ¿Te acuerdas que en el capítulo que hemos leído ayer, el capítulo 5, aparecen seis ayes? Y los ayes del capítulo 5 son ayes que fueron dichos por Dios y en un contexto de lamentación por el pueblo que anduvo lejos del Señor. Pero el ay que es presentado acá en el capítulo 6, en el versículo 5, fue dicho por el profeta, por el hombre, por el ser humano, en un contexto de adoración a Dios. La visión que Isaías tuvo de Dios fue tan grande, tan impactante para su vida, que Isaías no tiene otra cosa que decir sino, ay, y ay de mí, que soy un hombre inmundo, inmundo de labios. Y él dijo, mis labios son impuros, son inmundos. Entonces, él reconoce su, su condición. Él era un hombre pecador. Bueno, y acá hay tres acciones o tres puntos que yo quisiera mencionar. Por ejemplo, primero en el versículo 5, habla de la comunión que Isaías tuvo con Dios. Porque el versículo 5, Isaías dijo, mis ojos han visto al Rey
Jehová de los ejércitos. Aquí apunta para la comunión, porque nosotros cuando oramos, cuando leemos la Biblia, también miramos por la fe a nuestro amado Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, este capítulo hace un llamado para nosotros también, para que podamos tener un tiempo día tras día para orar y para leer la Biblia, un momento de comunión con el Señor. Después, otro detalle que yo quisiera mencionar está en el versículo 7 y la Biblia dice, tocando con él, bueno, vamos a leer el versículo 6 para leer todo el contexto. El versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. Ese altar es el altar del templo, ¿verdad? El santuario celestial. Y tomó un carbón encendido, tomado del altar, con una tenaza. Tocando con él, mi boca dijo, he aquí que este carbón encendido, tocó tus labios. Y entonces fue quitada tu culpa y limpio tu pecado. Acá el capítulo presenta el perdón de Dios. Aquel que todos los días se arrodilla delante del Señor para orar y confesar sus pecados, puede tener seguridad de que Dios lo perdonará. Dios perdona a sus hijos. Y es por eso que, por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 1, ya presenta este deseo del Señor de perdonar. Entonces, por ejemplo, yo voy a volver ahora al capítulo 1 de Isaías, solo para que tú puedas recordar. El capítulo 1 y el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese estemos a cuenta significa, vamos a charlar. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un símbolo, ¿verdad? Una parábola aquí que Dios usa, una ilustración, mejor diciendo, para decir que Dios tiene ganas de perdonar tu pecado, de perdonar el pecado de sus hijos. Bueno, y para su siervo, Isaías, él hace una invitación. Y la invitación es, vení, porque yo quiero perdonar tu pecado. Envía ángeles, serafines, con el carbón encendido para tocar los labios de Isaías y dijo, amigo, tus pecados te fueron perdonados. Tu corazón fue limpio. Bueno, y después que el corazón de Isaías fue limpio, después que su naturaleza fue cambiada, ¿verdad? Entonces viene la misión. Y ahí viene la pregunta que yo ya mencioné hace poco, del versículo 8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces viene la respuesta de Isaías, que debe ser la respuesta de cada uno de nosotros. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Después de tener un encuentro con Dios, después de ser perdonado por Dios, después de estar limpio por el Señor, así que entonces Él acepta el llamado para cumplir la misión. Jesús también hizo un llamado a cada uno de nosotros antes de subir al cielo, ¿verdad? Y yo quisiera leer para ti en San Mateo, el capítulo 28, nosotros encontramos acá la gran comisión de Cristo. Vamos a leer juntos San Mateo, el capítulo 28. Encontramos acá entonces la gran comisión, donde Jesús dijo lo siguiente antes de subir al cielo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misma misión que Dios ha dado a Isaías, también ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, además de esto,
yo quisiera mostrarte otro detalle todavía antes de terminar mi presentación. El mensaje que Isaías debería dar. Dice el versículo 9: Andá y dile a este pueblo, versículo 10, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Querido amigo, acá en este versículo parece un mensaje de contradicción. ¿Dios quiere o no quiere perdonar? ¿Quiere o no quiere salvar? La verdad que sí, Dios quiere perdonar. Pero este mensaje no es un mensaje contradictorio a todo lo que hablé antes. La verdad es que, ¿por qué Dios dice, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos? La verdad es que el pueblo tomaría la decisión de endurecer su corazón por el mensaje que escucharía. Es como el faraón del Egipto, ¿verdad? Que escuchó, dice que Dios endureció el corazón de faraón. La verdad que fue el mensaje que Moisés llevó que endureció el corazón del faraón. Dios está dispuesto a salvar y a perdonar a todos que aceptan su mensaje. Pero el mensaje de Dios es como el sol que endurece la arcilla, pero ablanda la cera. El sol es el mismo, tanto para la arcilla como para la cera. La diferencia es el material que recibe el sol. El sol es el mensaje de Dios. La pregunta es, ¿somos como la arcilla y vamos a endurecer nuestro corazón al escuchar el mensaje del Señor? ¿O somos como la cera que vamos a ablandar nuestro corazón, abrir nuestro corazón para escuchar la voz de Dios hablando cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros podemos elegir. La decisión está en nuestras manos. Por eso yo quisiera orar por ti en este momento. ¿Vamos a orar? Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por el mensaje de tu palabra en Isaías 6. Danos sabiduría y ayúdanos a practicar tu palabra, a aceptar tu llamado, a entregar nuestras vidas en tus manos, a aceptar de que tú estás dispuesto a transformar nuestro corazón, que seamos como la cera, que podamos abrir nuestro corazón y no cerrar nuestro corazón cuando escuchamos tu palabra. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo, querido. Mañana nos vemos para reflexionar en Isaías 7 y ser reavivados por su palabra. Chao, chao.